Hola, mi nombre es Adriana Michelle Mujica Valenciano, de la generación 53 de Medicina, y estudio en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, y hoy les voy a hablar acerca de las cardiomiopatías congénitas. Bueno, las cardiopatías congénitas. ¿Qué es una cardiopatía congénita? Primero hay que entender que una cardiopatía congénita va a ser una enfermedad tanto estructural como del funcionamiento cardíaco, e incluso pueden verse afectados los vasos adyacentes al corazón desde el nacimiento. Estas cardiomiopatías o cardiopatías congénitas van a representar el 1% en las patologías en los recién nacidos, pero afortunadamente el 95% de estas van a ser diagnosticadas y tratadas a tiempo, es decir, en su mayoría van a tener un adecuado manejo. ¿Cuál es la etiología? Bueno, cada una puede tener alguna etiología específica, sin embargo, diversos artículos científicos han ligado que la mayoría de las cardiopatías congénitas van a estar 20% ligado a anomalías cromosómicas o sindrómicas de manera congénita. También van a estar muy estrechamente relacionadas con la trisomía 21 o llamado síndrome de Down, ya que el 40% de los que padecen síndrome de Down también padecen en conjunto alguna cardiopatía. También van a estar ligadas a la deleción cromosómica 22q11.2, que este es un síndrome y este síndrome igual va a estar acompañado de algunas cardiopatías congénitas. También va a estar etiológicamente relacionado con enfermedades maternas como la diabetes, el lupus, el VIH e incluso infecciones como la rubiola. Esto durante la gestación y va a transmitirse de la madre, obviamente, pues al feto. También puede ser dada por exposición a fármacos y o drogas o por herencia familiar de rama directa, aunque esto representa solamente el 0.03% de algún padecimiento relacionado con una cardiopatía congénita. Ahora, ¿cuántas cardiopatías congénitas existen? En realidad existen un sinfín de cardiopatías congénitas. Afortunadamente ya están clasificadas en grandes rasgos. Sin embargo, aquí en esta presentación, el día de hoy vamos a ver las subrayadas en rojo, que son las más padecidas o las de mayor frecuencia, como lo son la conexión interauricular, la conexión interventricular, la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos o arterias, el tronco arterioso persistente y la anomalía de Epstein. Ahora, ¿cuáles son las que están subrayadas en verde? Bueno, estas subrayadas en verde van a ser también las más padecidas cuando nosotros tenemos una cardiopatía congénita de las que están en color rojo. Es decir, algunas veces vamos a tener una estenosis pulmonar acompañada de hipertensión pulmonar o podemos tener un defecto de comunicación interventricular acompañado de un ventrículo único como denominación de clasificación, o también podemos tener alguna anomalía en la comunicación interauricular que nos dé un síndrome de Eisenmenger. Ahora, ¿cuáles son y cuál es su frecuencia? Bueno, el 30% de las cardiopatías congénitas va a corresponder a la comunicación interventricular. El 15% va a relacionarse con la comunicación interauricular. El 11% con un conducto arterial persistente. El 9% a la tetralogía de Fallot. El 6% a la transposición de grandes vasos. El 7% a la estenosis pulmonar, el 6% a la coartación aórtica y el 5% a la enfermedad de Epstein. Ahora, el porcentaje restante que falta, que es aproximadamente el 5%, va a estar dada por una combinación entre varias de estas o incluso por la comunicación auriculoventricular, que es una de las menos vistas y es un defecto congénito de mayor gravedad. Ahora vamos a recuperar la clasificación porque si nos fijamos bien, hay algunas cardiopatías que están en color violeta y otras que están en color azul. Pero ¿por qué están de diferente color?
Bueno, porque nosotros vamos a tener dos grandes clasificaciones, a pesar de que ya les mostré una primera, que era por su morfología. En realidad nos vamos a basar en la más importante, y es si son cianóticas o acianóticas. Las enfermedades o cardiopatías cianóticas pues van a ser aquellas muy importantes porque nos van a presentar una característica de cuadro clínico del que nos vamos a basar, que es la hipoxemia. La hipoxemia nos va a producir cianosis y es por eso que se llama clasificación cianótica. Esta cianosis es una coloración de la piel y las mucosas azulada. Ahora, ¿qué cardiopatías vamos a tener en esta? Pues vamos a tener la transposición de grandes vasos, la tetralogía de Fallot y la enfermedad de Epstein. Ahora, las acianóticas, pues muy fácil, como tenemos la A de sin, no nos van a mostrar una cianosis. Entonces, aquellas en las que no se nos va a presentar una cianosis va a ser la estenosis pulmonar, la coartación aórtica, la conexión interauricular, la conexión interventricular y el conducto arterial persistente. Ahora comencemos con las 3C o llamadas cardiopatías congénitas cianóticas. Aquí les puse dos grandes rasgos y es que estas van a estar nombradas así, como ya les mencioné, por la presentación del signo clínico más importante, que va a ser la cianosis. La cianosis derivada de la coloración azulada de la piel y de las mucosas, que van a ser pues una consecuencia de la hipoxemia. Ahora, la mayoría de estas patologías van a estar caracterizadas por un cuadro fisiopatológico llamado cortocircuito, y este cortocircuito de estas cardiopatías congénitas cianóticas va a ir de derecha a izquierda, es decir, que va a ser un defecto que va a permitir el paso de sangre del lado derecho del corazón al izquierdo, y esto nos va a generar un hiperflujo pulmonar. Como primera cardiopatía tenemos la transposición de los grandes vasos. ¿Qué es la transposición de los grandes vasos? Bueno, esto va a ser un defecto de inversión estructural anatómico, donde la arteria pulmonar y la aorta van a estar invertidas. Entonces van a generar que la trama de la arteria pulmonar quede en el ventrículo izquierdo y la aorta en el ventrículo derecho. En esta patología, la sangre venosa va a ser capaz de alcanzar el pulmón. Por eso es muy importante tomar en cuenta la insaturación arterial, al igual que la existencia de otros defectos congénitos que se puedan dar con esta cardiopatía. Por ejemplo, pudiera existir a la par especialmente la comunicación interauricular o la comunicación interventricular. Y esta subexistencia pues es muy peligrosa porque nos dará un mayor grado de cianosis y un agravado cuadro clínico que podría presentar nuestro paciente. Ahora, dentro de esta, la sangre hipoxémica nos va a estar yendo a la circulación sistémica, mientras la sangre oxigenada nos va a estar yendo a la circulación pulmonar. Y recordemos que esto debería ser al contrario. Es por eso que en esta cardiopatía tendremos a un paciente que desde la primera semana de vida va a presentar cianosis, acidosis metabólica, insuficiencia cardíaca, hipoglucemia, hipocalcemia, un pulso derivado saltón y un R2 o ruido cardíaco 2 intenso. También vamos a tener que en el diagnóstico dado por imágenes vamos a ver una radiografía con cardiomegalia y un pedículo vascular angosto, al igual que un flujo pulmonar aumentado. Ahora en el electrocardiograma va a existir un ritmo sinusal, sin embargo no va a haber presencia de la desviación del eje normal, sino que lo vamos a tener a la derecha. Y esto va a estar dado por el complejo QRS, en donde también vamos a ver unas ondas P acuminadas que nos van a indicar el crecimiento de la aurícula derecha y una onda T positiva en B1, lo que nos indicaría una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Ahora, incluso en algunas podemos observar un bloqueo auriculoventricular de primer grado en aproximadamente el 50% de nuestros pacientes que la padezcan. E incluso puede haber inversión del patrón de la onda Q en las derivaciones precordiales u horizontales debido a la activación septal invertida. ¿Qué vamos a tener en nuestro tratamiento?
Bueno, en el tratamiento de esta cardiopatía va a existir el manejo de la acidosis metabólica, primeramente, en conjunto con la hipoglicemia y la hipocalcemia. Esto para tener un paciente estable, y ya que lo tenemos estable, podemos proceder a la administración de digitálicos y diuréticos para la insuficiencia cardíaca congestiva y finalmente un procedimiento quirúrgico como la septostomía con el balón de Rashkin o la operación de Yatin. Ahora, también se dice que existen otros tratamientos no farmacológicos, como lo serían el cateterismo intervencionalista o incluso la oclusión de la fuga del deflector. Sin embargo, estas dilataciones de endoprótesis de obstrucciones pulmonar no se han demostrado que sean tan eficientes para llevar un adecuado manejo de nuestro paciente. Ahora, ¿de qué va a depender si nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico de Rashkin o un procedimiento quirúrgico de Yatin? Bueno, con todos estos puntos que les mencioné del diagnóstico, vamos a ver aquí. Vamos a juntar las características y vamos a ir haciéndolas eh, sumadas o aditivas. Entonces, esta adición de las características nos van a decir qué procedimiento quirúrgico vamos a llevar a cabo. En el procedimiento de Yatin, pues sería una operación de intercambio arterial. Nosotros estaríamos eliminando, como vemos en el círculo rojo, del lado izquierdo, nosotros tenemos un paralelismo. ¿Por qué? Porque han nacido invertidas las arterias. Entonces, en el procedimiento de Yatin, vamos a intercambiar estas arterias haciendo que la arteria pulmonar esté en su ventrículo adecuado, así como la aorta. Pero esto va a establecer que el ventrículo izquierdo sea un ventrículo sistémico al que no estaba acostumbrado si no es diagnosticada a tiempo. Entonces, si no es diagnosticada a tiempo, vamos a ir sumando puntos que nos harían no llevar a cabo este procedimiento. Sin embargo, si nosotros la hemos detectado desde semanas del nacimiento, pues es un procedimiento muy viable, ya que vamos a estar cerrando la arteria coronaria y dilatando un poco la raíz de la aorta. Y entonces esta cirugía sería una gran elección para esta reparación. Sin embargo, así nosotros vamos a ir sumando y sumando todas aquellas características y generando un buen diagnóstico y también una buena evaluación quirúrgica para nuestro paciente y que no sea más adelante un impedimento de continuar con su vida normal. Entonces, también vamos a ver que si ya existiera una cardiomegalia muy avanzada, como lo vemos en la radiografía de esta diapositiva, pues entonces nosotros ya teníamos un corazón en balón o en huevito, le llaman, que es un signo clínico y sería un alto riesgo en inconveniencia. Entonces, este procedimiento sería usado en los primeros días y solamente nos permitiría que se mezcle la sangre en las grandes arterias. Sin embargo, pues nada, no sería nada más que una septostomía auricular y meter el balón que nos cree rápidamente una conexión interauricular para mantener a un paciente en un tratamiento paliativo como ayuda de la mezcla de sangre y que nada más nos esté generando un flujo de compensación o de mantenimiento para esta mala circulación o mala fisiología por nacimiento. Después tenemos la tetralogía de Fallot. Bueno, ¿qué es la tetralogía de Fallot? Como su nombre lo indica, está caracterizada por 4 defectos, los cuales son la estenosis pulmonar, el cabalgamiento aórtico, que es una sobreexposición a la comunicación auriculoventricular, también va a tener una comunicación interventricular e una hipertrofia de ventrículo derecho. En esta, su fisiopatología va a constar en que está marcada por un grado de obstrucción que puede ser fijo o dinámico o ambos, y va a existir en el tracto de salida del ventrículo derecho. Ahora, conforme aumenta el grado de obstrucción, también va a aumentar el cortocircuito de sangre, desde el ventrículo derecho, que va a tener una menor saturación, hacia el izquierdo, que va a tener una mayor saturación. Entonces, como les comenté al inicio, esta tetralogía de Fallot o cardiopatía congénita va a guardar la característica de las cianóticas, cortocircuito, derecha, izquierda.
Bueno, este paso de sangre a través de la comunicación interventricular va a condicionar un signo clínico muy característico, que es lo que les comenté al inicio, la coloración azulada de la piel y las mucosas, o también llamado cianosis. Conforme los pacientes crecen, pues va a predominar la obstrucción dinámica, es decir, va a haber una hipertrofia muscular y también una hipoplasia pulmonar. Y pues con esto van a ir apareciendo crisis hipóxicas para nuestro paciente. Dentro del diagnóstico, nosotros vamos a tener que el paciente va a soler ser un neonato o lactante que se va a presentar clínicamente con coloración azulada. Y la pulsioximetría sería un buen método diagnóstico que nos permite objetivar la cianosis. También vamos a hacer otras exploraciones complementarias que van a ser muy útiles, como la radiografía de tórax, que típicamente nos va a mostrar la silueta cardíaca de dilatación de las cavidades derechas o el signo de corazón en sueco, ya lo vamos a ver en una imagen, e incluso nos va a mostrar el hipoflujo vascular pulmonar, este acompañado y rectificado con el electrocardiograma, en el que vamos a ver la desviación del eje cardíaco a la derecha y también vamos a ver marcados los signos de una hipertrofia. De cualquier modo, el diagnóstico definitivo se consigue mediante una ecocardiografía. Entonces tendríamos como gold estándar la ecocardiografía. El tratamiento va a ser principalmente quirúrgico y va a consistir en una corrección anatómica que se va a realizar de manera estándar mediante una esternotomía media o una circulación extracorpórea. Este procedimiento va a estar compuesto por sustitución de la válvula pulmonar y, en caso de ser posible, el aumento o dilatación del ventrículo izquierdo. Aquí igual se van a tomar puntos y vamos a tomar nuestra tabla de procedimientos quirúrgicos frecuentes para ver cuál sería la cirugía o el procedimiento adecuado para nuestro paciente. Aquí es muy raro que se haga el procedimiento de Blalock, que es muy usado en la India, que es una septostomía auricular, para que fuera de poner una bomba, nosotros hagamos que la mezcla de sangre arterial y venosa pues genere la partición de una buena respiración de nuestro paciente. Sin embargo, vamos a estar haciendo principalmente, como les comenté, la esternotomía para generar un aumento del ventrículo izquierdo y una sustitución de nuestra válvula pulmonar. Bueno, y aquí lo vemos en la ecocardiografía, al igual que en la radiografía, vamos a tener el arco medio excavado y vamos a tener punta levantada, por lo cual ese es el signo del zapato sueco. También nosotros en la parte de arriba estamos viendo la desviación del eje en el electrocardiograma y en esa derivación igual estamos viendo los signos de hipertrofia. Después tenemos a la enfermedad o anomalía de Epstein. ¿Qué es la anomalía de Epstein? Bueno, esta va a ser una inversión del flujo de un cortocircuito, al igual que todas las cianóticas izquierda-derecha, y esto es debido a hipertensión pulmonar progresiva. Va a consistir en una malformación de la válvula tricúspide y esta va a estar desplazada apicalmente. Apicalmente quiere decir hacia el ápice, o sea, hacia el ápex del corazón. Entonces vamos a tener una porción del ventrículo derecho también desplazada, un cuadro grave y sumamente variable, o sea, puede estar o no puede estar nuestro paciente grave. Es muy variable esta constante y hasta hace 10 años incluso se creía que representaba el 1% de las cardiopatías congénitas. Sin embargo, debido a su clasificación ya más especializada, se han obtenido mayores casos clasificados en esta patología. Esta patología pueden padecerla en conjunto con otros defectos congénitos, que es lo más normal o lo que más se ha encontrado en nuestros pacientes. Y también se ha encontrado que al menos el 75% de los pacientes que tienen la enfermedad o el síndrome Wolff-Parkinson-White padecen en conjunto esta anomalía de Epstein. Bueno, ¿de qué consta esta clasificación? Y va a tener mucho que ver con la gravedad que les comenté, que es sumamente variable, y con nuestro diagnóstico.
Bueno, esta clasificación va a ser un tipo 1 en el que vamos a tener que nuestro paciente va a estar clasificado de acuerdo a cómo lo vamos a tratar. Es decir, qué vamos a buscar en la radiografía, qué vamos a buscar en el ecocardiograma y qué vamos a basar en el electrocardiograma. Pues nos vamos a basar en esta clasificación en la que el tipo 1 va a estar padeciendo un velo anterior de la válvula tricúspide grande y móvil. Vamos a ver unas valvas posterior y septal desplazadas hacia el ápice y vamos a ver que son displásicas o que incluso pueden llegar a faltar. Y el tamaño de la cavidad ventricular va a ser muy variable. En el tipo 2 vamos a ver que hay valvas anteriores, posteriores y a veces hasta septales, pero pequeñas y muy desplazadas hacia el ápice nuevamente. Y vamos a ir siguiendo el patrón de estas valvas que se van a ver como en espiral. Ahora nuestro ventrículo va a estar hacia arriba, principalmente el ventrículo derecho, y va a ser demasiado grande, tal como lo muestra esta imagen, bueno, este gráfico dibujado en el centro de esta diapositiva. En el tipo 3 vamos a ver una valva anterior restringida y muy acortada, y va a estar generalmente las valvas fusionadas y unidas por las cuerdas tendinosas. También van a estar unidas las cuerdas a los músculos papilares, pero de manera insertada en valvas anteriores y posteriores, por lo que quiere decir que todas estas van a estar desplazadas y desacomodadas y van a ser displásicas sin poder llegar a reconstruirse, por lo que se dice que nuestro paciente a partir del tipo 3 es un paciente más grave. El tipo 4 y final es que vamos a tener una valva anterior muy deformada y desplazada hacia la salida del ventrículo derecho. Vamos a tener pocas cuerdas tendinosas e incluso hay pacientes que no tienen ninguna. Es frecuente la inserción directa del músculo papilar directamente en la válvula, cuando no debería ser así. La valva posterior va a estar muy displásica y la valva septal va a ser una cresta de material fibroso, es decir, ya no es movible. Y el ventrículo derecho va a ser, al contrario, demasiado pequeño, por lo que ya nos implica un mal flujo y una mal fijada de nuestro tabique ventricular y septal. Ahora, pues dentro de este diagnóstico preciso, ya tomando la clasificación, vamos a ver niños que tienen una presentación muy precoz. De hecho, desde que nacen generalmente se les ve los síntomas, aunque cuando ya se les ven los síntomas es porque se encuentran en una clasificación 3 o 4 y se asocia a peores resultados el que lo presenten en la niñez. Si no se ha presentado en la niñez y no se ha diagnosticado, en los adultos va a poder surgir a cualquier edad. No tiene una edad específica y de hecho los artículos científicos y los estudios han mostrado que es demasiado variable la edad en la que se padece o en la que aparecen los síntomas previos de que ya se tenía esta anomalía. Lo más habitual es que aparezca con arritmias, intolerancia al esfuerzo mínimo, o incluso la insuficiencia cardíaca derecha. Esto va a poder producirse por casos incluso de muerte súbita. Hay pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva y su cuerpo, a pesar de que ser un efecto novo, es decir, una insuficiencia cardíaca nueva porque nunca la habían padecido, su cuerpo logra hacer en segundos un mecanismo compensatorio que los puede llevar a la muerte súbita y esto es porque se atribuye una fibrilación auricular, es decir, un problema de conducción a través de una vía accesoria, generando a la vez una arritmia ventricular. Entonces se suma la fibrilación auricular más las arritmias ventriculares más la insuficiencia cardíaca congestiva y es por eso que nos produce una muerte súbita. Dentro de las pruebas diagnósticas, también vamos a solicitar una radiografía de tórax que puede o no mostrar una cardiomegalia y en nuestro electrocardiograma vamos a ver un aumento de tamaño de la aurícula derecha. Esta va a estar puesta de manifiesto por ondas P o que van a ser muy altas tipo Himalaya, un QR en B1 hasta B4 y en nuestra ecocardiografía transtorácica vamos a poder ver el desplazamiento apical de la valva septal tricúspidea
que va a ser mayor a 8 milímetros. También vamos a ver una valva anterior elongada y redundante, una valva septal que se fija al tabique ventricular, y todas estas características nos van a estar determinando el grado de hipertrofia de nuestra aurícula derecha y la insuficiencia tricuspidea, así como la presencia de algún defecto asociado. Ahora, para su tratamiento siempre va a ser quirúrgico, muy estrecho, valvuloplastía, también una dilatación del ventrículo izquierdo y un funcionamiento adecuado de la valva. Y vamos a dar warfarina, esto en caso como anticoagulante, si hubiera antecedentes de alguna embolia paradójica o que ya tuvo nuestro paciente una fibrilación auricular. Bueno, y aquí vemos todas las características que les comenté. Va a estar muy presente la inversión del flujo del cortocircuito y la malformación de la valva o válvula tricúspide. Y vamos a ver que va a estar muy desplazada apicalmente hacia la porción del ventrículo derecho. También en la radiografía vamos a poder ver un signo que es la silueta en garrafa, una cardiomegalia muy, muy extrema o generalmente una hipertrofia que nos empujan el ápex del corazón, porque recuerden que en las características van a estar tan hipertrofiadas que nos van a estar aventando la punta hacia el costado. Ahora vamos con las cardiopatías acianóticas. Las cardiopatías acianóticas, como les dije al inicio, no van a presentar cianosis. Sin embargo, suelen aparecer en conjunto con otras cardiopatías e incluso implican muchas veces una parte radical de una patología cianótica. Es decir, como les comento en la clasificación inicial por morfología, puede ser que exista una de estas cardiopatías congénitas acianóticas en conjunto con un defecto cianótico que será desarrollado ya más adelante por gravedad. Vamos a iniciar con la estenosis pulmonar. Bueno, la estenosis pulmonar es una enfermedad que no va a presentar la cianosis, sin embargo, puede aparecer en conjunto con otra cardiopatía e implicar muchas veces que la insuficiencia valvular más la obstrucción o la insuficiencia del flujo izquierdo nos pueda dar a veces esta coloración en algunas mucosas. La etiología va a ser congénita por el desarrollo anormal del corazón en las primeras 8 semanas y puede ser genético o de origen idiopático. Esta va a ser una obstrucción parcial de la válvula pulmonar que se produce estenosis prolongando el tiempo de vaciamiento del ventrículo derecho. Vamos a tener con esto un aumento de presión y una sobrecarga del volumen sistólico. ¿Cómo vamos a generar un diagnóstico? Pues a partir de los signos y síntomas, generalmente vamos a tener un paciente con hipertrofia, con una pared libre. También va a ser una hipertrofia del infundíbulo, una distensibilidad ventricular, una resistencia al vaciamiento de la aurícula derecha, cianosis periférica, dolor precordial, taquipnea, así como el edema de pies y tobillos. En la radiografía nosotros vamos a ver prominencia del cono de la arteria pulmonar, una vascularidad pulmonar normal, a excepción de la raíz pulmonar que va a tener gran dilatación postestenótica. Va a existir una oximetría pulsátil y en el ecocardiograma vamos a estar rectificando todas estas características. A la auscultación vamos a tener un soplo sistólico eyectivo, un chasquido protosistólico e incluso un R2 disminuido o algunas veces ausente. Dentro del tratamiento para esta patología vamos a tener una valvectomía o valvulotomía o un reemplazo de la válvula pulmonar que va a ser realizada por medio de una valvuloplastía. Y aquí tenemos las imágenes. Como vemos en el círculo rojo, hay una gran dilatación postestenótica, que es una característica muy visible de la arteria pulmonar de esta cardiopatía, que es la estenosis pulmonar. También vamos a ver el cambio entre la diástole y la sístole, porque vamos a estar viendo resistencia al vaciamiento de la aurícula derecha y vamos a ver igual algunas veces la hipertrofia. Ahora, la coartación aórtica.
Bueno, la coartación aórtica es un defecto en el cual la aorta es más estrecha de lo habitual. Este defecto se produce cuando la aorta no se forma correctamente en el desarrollo embrionario. Esto va a estar causando que se bloquee un flujo normal de sangre al cuerpo. Entonces puede revertir el flujo hacia los ventrículos, lo que puede hipertrofiar el músculo cardíaco al tratar de reducir el volumen. Nosotros para un diagnóstico vamos a tener una clínica con irritabilidad, diaforesis, taquipnea e incluso la palidez de tegumentos. En la exploración física vamos a ver que hay un pulso débil en las piernas y cuello, pero alto en ambos brazos. Y como les comenté, podíamos escuchar un soplo cardíaco. Esto debe evaluarse la cronología y también la amplitud de los pulsos, ya que algunas veces cambia nuestro pulso braquial y femoral e incluso nuestra presión arterial entre el braquial y el popliteo. Entonces, el diagnóstico por ecocardiograma va a permitir también observar el flujo y el defecto de una anomalía en la anatomía cardíaca y nuestro flujo sanguíneo. Nos va a mostrar la ubicación exacta de la coartación, así como la gravedad de esta. Por medio de una radiografía, vamos a estar viendo el signo en forma de 3, que es una indentación en la coartación aórtica y una dilatación postobstructiva en la escotadura costal. Igual vamos a poder estar viendo la escotadura supraesternal con un color distinto, con una onda continua, porque nos va a mostrar que la aorta descendente va a tener una turbulencia y un flujo diastólico anterógrado muy continuo. Dentro del tratamiento vamos a encontrar el procedimiento muy recomendado, que es la angioplastía con globo, y puede considerarse incluso la colocación de una endoprótesis. Y bueno, estas son las imágenes de la coartación aórtica, y como vemos es un estrechamiento muy importante, como si estuviera inflada y de repente la apretaran y luego se volvían a inflar. Y en la radiografía estamos viendo lo que les comentaba de la escotadura. Y también estamos viendo la indentación de la coartación en el ecocardiograma. Ahora, la comunicación interauricular. Bueno, esta va a surgir por la presencia de un foramen oval persistente. Esto quiere decir que ya transcurrido el tiempo necesario para que éste se haya cerrado, se va a seguir generando la comunicación entre las aurículas, la sangre, y va a estar fluyendo este diagrama entre la aurícula izquierda hasta la aurícula derecha. En esta va a existir dilatación de cavidades derechas y una arteria pulmonar y aurícula izquierda con dilatación. Nuestro paciente, cuando llegue a la vida adulta, va a tener que estas dilataciones le van a estar generando arritmias muy sintomáticas e incluso una hipertensión pulmonar. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos al inicio y puede ser una presentación gradual de los síntomas y va a conllevar a que a menudo el diagnóstico sea un poco tardío. Sin embargo, un paciente nos puede iniciar con disnea por esfuerzo y con mucha fatiga, con arritmias auriculares dentro de la tercera a cuarta década de síntomas tardíos, y unos síntomas que se le denominan terminales porque ya son muy graves, que sería en un pequeño porcentaje de pacientes cuando hay un desarrollo de hipertensión pulmonar e incluso se da con el síndrome de Eisenmenger. La exploración física pues nos va a dar un desdoblamiento fijo de S2, un P2 fuerte con presiones pulmonares elevadas, un soplo sistólico suave en el borde external superior izquierdo por el aumento de flujo a través de la salida del ventrículo derecho y de la válvula pulmonar. También vamos a encontrar un latido palpable del ventrículo derecho o un golpeteo de la arteria pulmonar con grandes cortocircuitos o desarrollo de hipertensión pulmonar. Los grandes cortocircuitos también nos pueden causar un retumbo diastólico en el borde external inferior izquierdo. Nuestro electrocardiograma nos va a estar mostrando un patrón de bloqueo incompleto de la rama derecha. También nos va a estar mostrando un bloqueo auriculoventricular que pudiera o no tener una desviación del eje hacia la derecha por la hipertrofia de la aurícula derecha e incluso la hipertrofia del ventrículo derecho.
y algunas veces el bloqueo auriculoventricular no va a estar ligado con la hipertrofia de estos. También podemos ver una cardiomegalia con hipertrofia, como ya lo había mencionado, de cavidades derechas y un aumento en la trama vascular pulmonar. En el tratamiento vamos a tener un manejo de fármacos, generalmente antiarrítmicos cuando existe fibrilación auricular, más un tratamiento quirúrgico para el cierre. Y este va a existir con intervención con catéter frente a una intervención quirúrgica. Es decir, el cateterismo es muy específico solamente en pacientes que tengan una buena intervención quirúrgica y no muestren un problema agravado. Aquí vemos en las imágenes, en el electrocardiograma podemos ver el patrón R minúscula, S, R mayúsculas. También podemos estar viendo la desviación del eje. Y dentro de los círculos estamos viendo la comunicación. Ese círculo rojo del lado derecho nos está mostrando la comunicación interauricular. Luego tenemos la comunicación interventricular. Bueno, ¿qué es? Esta va a ser una falta de discontinuidad en el septum o tabique que separa los ventrículos, generando el paso de sangre del ventrículo lesión al de menor, generando una afección cortocircuito izquierda-derecha. La sangre del ventrículo izquierdo pues va a compartir la vía pulmonar y sistémica, por lo que va a existir producción de hiperflujo pulmonar y cantidad de volumen que depende del tamaño del defecto. Va a ser muy evidente la diferencia de presión entre las cámaras ventriculares y la resistencia que va a ejercer la vía pulmonar y la sistémica. Generalmente vamos a encontrar para el diagnóstico una radiografía con un arco funcional complejo, una cardiomegalia y una gran ramificación de la trama pulmonar que nos va a dar que es un indicio de nuestro hiperflujo en nuestro paciente. También vamos a encontrar dilatación de la arteria pulmonar y de la aurícula izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva y en casos muy severos acompañado de síndrome de Eisenmenger. Entonces, en la clínica de esta patología vamos a ver en manera acomodada que cuando hay una comunicación interventricular pequeña va a haber un cuadro asintomático con el único signo que va a ser nuestra auscultación como soplo cardíaco. Si tenemos una comunicación media o un cortocircuito moderado, pues va a haber insuficiencia cardíaca congestiva, más infecciones respiratorias frecuentes, más la fatiga e incluso en algunos pacientes mucha sudoración incluso estando en reposo. Y cuando tenemos una comunicación grande, ya con un cortocircuito severo, vamos a tener insuficiencia cardíaca congestiva muy complicada, taquicardia, taquipnea, fatiga por cubrir nuestras necesidades fisiológicas y de sobrevivencia, como comer y hacer del baño, retraso en el crecimiento y el desarrollo del síndrome de Eisenmenger, que sería una cianosis progresiva o severa, más la dinamia, incluso la disnea y la inflamación de las extremidades superiores. También vamos a ver que en el ecocardiograma lo vamos a tomar como un gol estándar para una rectificación de todos estos signos que nos podría estar mostrando deliberadamente la combinación de nuestro electrocardiograma con nuestra radiografía. Y a la exploración física podemos encontrar latido hiperdinámico, el soplo sistólico, un frémito sistólico en el borde izquierdo, un retumbo diastólico o ruido R3 e incluso hepatomegalia. Como tratamiento vamos a tomar el quirúrgico, un tratamiento que puede ser un cierre, ya sea abierto o percutáneo, pero ambos van a estar contraindicados para pacientes con hipertensión pulmonar grave o que ya sea irreversible. Va a existir un manejo de nuestro paciente sintomático con fármacos digitálicos, diuréticos e incluso vasodilatadores según sea el caso de nuestro paciente, y cuando existe severidad para el cierre quirúrgico van a ser de por vida. Bueno, y aquí estamos viendo una simulación en la imagen de arriba sobre todos los tipos de comunicaciones interventriculares que podrían ser cortas, medias o severas.
Y bueno, por último tenemos el conducto arterial persistente, que este va a ser una comunicación arterial entre la aorta y la pulmonar. Va a existir un aumento de flujo, principalmente pulmonar, y la comunicación y el soplo van a ser normales en los niños, pero solamente hasta los 17 días luego del nacimiento. Sin embargo, transcurrido este tiempo ya se considera un defecto patológico. En esta fisiopatología va a existir una dilatación de cavidades izquierdas y de la arteria pulmonar. Nuestro paciente va a tener hipertensión pulmonar y va a presentar en algunos casos una reversa del cortocircuito, lo que nos daría un síntoma agravado con la presencia del síndrome de Eisenmenger. Al igual que en otras anomalías congénitas, al inicio suele haber un cuadro asintomático. Sin embargo, en los sintomáticos y en especial los de niños de bajo peso, se va a presentar un síndrome de distrés respiratorio de la membrana hialina. Los síntomas van a comenzar a aparecer los primeros meses de vida, iniciando por insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones frecuentes del aparato respiratorio, taquicardia, taquipnea, irritabilidad e incluso fatiga y sudoración a la hora de comer. Y en algunos pacientes también el retraso del crecimiento. Es por eso que para el diagnóstico tenemos que basarnos principalmente, igual que en las pasadas patologías, como gold estándar en un ecocardiograma, apoyado de alguna radiografía. Generalmente van a ser pacientes taquicárdicos, taquipnéicos, con pulso arterial saltón, y en la auscultación va a existir un gran soplo continuo. También puede ser llamado soplo de Gibson, ya que va a estar ubicado en el foco pulmonar y este va a irradiar hacia el espacio interescapular. En la radiografía posterior de tórax vamos a ver claramente la cardiomegalia, el flujo pulmonar aumentado y los pulmones un poco radiopacos en comparación con una radiografía de un paciente normal. En el electrocardiograma vamos a ver que existe un ritmo sinusal y parece normal. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en las derivaciones correspondientes vamos a lograr ver una hipertrofia izquierda de ambas cavidades, así como también la sobrecarga volumétrica representada por las ondas Q profundas y ondas T acuminadas. Esto va a ser visible en las derivaciones horizontales o lo que también conocemos como las derivaciones precordiales. Y finalmente, el tratamiento del conducto arterial persistente va a estar dado por cirugía más un control sintomático. La cirugía es muy específica y es el cierre de la conexión. Y bueno, finalmente en estas imágenes podemos ver todo lo que les comenté. Aquí está el ecocardiograma y el electrocardiograma, que nos va a presentar signo de cavidades crecidas del lado izquierdo. Y también algunas veces podemos ver en el electrocardiograma una S profunda en B1, una R o QR en B5 y B6 engrosada, una P ancha en D1 o un poco más o menos ancha en B1, las T altas en precordiales izquierdas y en la radiografía la cardiomegalia, el arco pulmonar muy convexo e incluso el hiperflujo pulmonar y, como les había dicho, los pulmones radiopacos. Bueno, eso es todo por las diapositivas. Ahora veámoslos de manera gráfica en una maqueta. Bueno, en esta parte ya tenemos lo que es la maqueta de las cardiopatías congénitas que acabamos de ver. Vamos a iniciar con las cianógenas. En primer lugar está la tetralogía de Fallot, que como les comenté, se va a caracterizar de 4 defectos, los cuales van a ser principalmente la estenosis pulmonar. Esta es la estenosis pulmonar representada porque está cerrado el conducto o un estrechamiento de este. También se va a caracterizar por el cabalgamiento aórtico, es decir que la aorta va a estar sobrepuesta a la comunicación auriculoventricular. Como vemos, esta de rojito va a ser la aorta y va a estar sobrepuesta tanto en la conexión auricular como en la ventricular. Y al igual también va a existir una comunicación interventricular. Si nos acercamos, bueno, está la transposición, pero debajo de la transposición hay una comunicación entre los dos ventrículos. Y finalmente, una hipertrofia del ventrículo derecho, que a veces puede sobrepasar incluso el grosor del ventrículo izquierdo. También vamos a tener la transposición de grandes vasos. Como les comenté, va a haber un paralelismo, es decir, en vez de tener la forma de las arterias que normalmente conocemos, van a estar en paralelo porque van a tener un nacimiento o un acomodo inverso cuando deberían quedar así.
en realidad están así paralelas. Entonces vamos a tener en la transposición de grandes vasos pues la morfología inadecuada de este. En la enfermedad de Epstein, pues en esta, como les comenté, vamos a tener un desplazamiento apical, es decir, hacia el ápex. ¿Y de quién? Pues lo vamos a tener de la válvula tricúspide, que se va a estar desplazando como una malformación. Aquí podemos ver claramente ese desplazamiento. La parte más oscura presenta los ventrículos y la válvula tricúspide, cuando debería estar en la aurícula derecha, se está desplazando pues hacia el ápex. Luego tenemos las acianógenas, las cardiopatías acianógenas, que son las que no van a presentar coloración de piel ni mucosas azul. Vamos a tener la conexión interventricular, en la que, como su nombre lo indica, va a haber una abertura o un agujero, o incluso la pérdida total del septum que nos separa a los ventrículos en derecho e izquierdo. Entonces hay una comunicación o una pérdida total de este septo. Luego vamos a tener la conexión interauricular. En esta es como la conexión interventricular, pero ahora en las aurículas. De igual manera, nosotros tenemos el septum que nos separa los ventrículos. Sin embargo, si nosotros nos acercamos a las aurículas, existe una comunicación o una pérdida total de esta separación, lo que nos estaría dando pues la pérdida o la sobrecarga volumétrica. Luego tenemos la coartación aórtica, que viene siendo un estrechamiento y una superdilatación de la aorta. ¿Cómo es esto? Pues la aorta nos va a nacer en el lugar indicado y va a estar desembocando en el lugar indicado. Sin embargo, cuando pasa el callado aórtico detrás de la trama del tronco pulmonar, se va a hacer un estrechamiento. Y luego del estrechamiento, como aquí lo vemos, va a haber una superdilatación, que quiere decir que va a estar todavía más ancha que el extremo que ya existía aórtico. Esto debido a la fuerza de presión y fuerza de volumen que ejerce para el paso. Luego vamos a tener la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar va a ser un estrechamiento o adelgazamiento e incluso la malformación y deformación morfológica de nuestra válvula pulmonar. Como aquí vemos, está representada como con una parte que parece pantalones, porque este estrechamiento que se ve aquí en medio de esta línea debería estar abierta como dos patitas así. Sin embargo, está cerrada como unos pantalones. Ese sería la estenosis pulmonar. También tenemos el conducto arterioso persistente, que es, como les comenté, la conexión entre nuestros dos grandes vasos, que serían la aorta y el tronco de las pulmonares. Y como vemos, esta parte que está de un color más oscuro nos representa esta conexión que aún después del nacimiento persiste, por lo que hay una mezcla sanguínea. Lo demás se encuentra bien. Puede que exista comunicación interauricular, pero no es ligada direccionalmente, puede ser excluyente, es decir, puede simplemente existir el conducto arterioso persistente sin necesidad de otra anomalía. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que hayan entendido un poco más acerca de cardiopatías congénitas y les voy a mostrar las referencias por si gustan leer y buscar más información acerca de estas. Muchas gracias.